Nadie escoge dónde nació y cuando te ponen como muros u obstáculos por algo que no tiene nada que ver contigo, como en el sentido de eso, de lo que has estado haciendo con tu vida o de lo bien que te has logrado adaptar en un sitio, tus estudios, tu trabajo, no. Es como, ¿es tu sangre o es tu nacionalidad? Hola, bienvenidos otra vez a mi canal. Para quienes no me conocen, me llamo Elisa Ovalles y sigo en Japón. Esta es una historia que quiero compartir con ustedes porque de verdad que muchas personas, pues como yo, que está empezando en ir a otro país a estudiar y quizás trabajar, pues es como esas historias de inmigrantes y que hay casos donde, ejemplo pandemia, hay como barreras grandes que se van a presentar, que no tienen absolutamente nada que ver con quién seas, que estudies, cuáles son tus logros o cuáles son tus méritos, sino simplemente con un papel o lo que es un pasaporte o la falta del mismo. La razón por la que sigo en Japón es porque no he podido salir. La verdad, yo me gradué en marzo de este año, venía mi familia a la graduación y luego todos nos íbamos a regresar juntos y yo iba a hacer unas pasantías y todo esto este año antes de continuar mis estudios el año que viene. Me iba a tomar este año. ¿Qué pasó? Por supuesto, llegó la pandemia, nos afectó a todos en el mundo, mi familia no pudo salir de Venezuela y yo no pude salir de Japón. Ahora, como yo ya tenía planeado irme, ya todo estaba hecho, ¿no? Ya tenía el contrato, ya no tenía contrato con la casa que tenía, el apartamento que tenía en Kioto, ya yo no estaba en la universidad, todavía tenía un carnet de residencia, pero bueno, iba a vencerse y estaba como que en los nervios, entre una cosa y la otra, me terminé mudando a Osaka, me recibió el familiar de un amigo y me quedé por un tiempo, pero por supuesto con pandemia y todo, pues pasan los meses y hay choque, me mudé otra vez a Kioto, a todas estas yo cargando con todas mis cosas que me iba a llevar supuestamente en la mudanza porque tenía la esperanza de que pronto podía o podría salir de Japón. Y bueno, estando en Kioto, conseguí un pasaje para el 16 de julio para irme a España, donde tengo a mis tíos, a mi tía, a mis primos, y que está en Europa. Yo quiero continuar mis estudios en un máster que pienso hacer el año que viene en Italia y bueno, pues así estaría un poco más cerca del sitio a donde voy, además de por supuesto ver y estar con mi familia, porque al final, por supuesto que en Japón tengo contactos, tengo amigos, tengo gente que quiero muchísimo y que me quiere también, pero no es lo mismo que la familia, sobre todo que este año yo pensaba pasar un tiempo con ellos y bueno, por supuesto Japón está súper lejos de todo, ¿no? Que muchas personas también me han preguntado eso, como que cómo es eso de vivir en Japón y mudarse a Japón. Estar aquí es perfecto, es lo máximo, pero hay sacrificios y bueno, la distancia es una de las cosas que quizás a muchas personas les afecta. Para mí, yo siempre tuve la oportunidad de ver a mi familia y bueno, ya con esta esperanza de verlos otra vez, así sea por un año, me daba como ese empujón para seguir y pues no sentirme triste porque de verdad que la vida en Japón, buenísimo. En fin, volviendo a la historia de lo que me pasó. Tengo este pasaje para el 16 de julio, ¿no? Para ir a donde mi tía. La aerolínea que tenía, con la que compré el pasaje, Turkish Airlines, me cancelaba el pasaje. Me lo seguía cancelando, me lo seguía cancelando. Yo llamaba, preguntaba que qué pasaba, que si era que no estaban saliendo los vuelos, que lo entendía, pero que me lo dijeran, que no, que sí, que no, me tenían así. Luego me cambiaron, yo supuestamente salía de la ciudad de Osaka, que queda muy cerca de Kioto, y luego me lo cambiaron a Tokio. Y bueno, al final de todo, el pasaje terminó siendo para el 21 de julio de este año, por supuesto, ahorita hace unos días, y saliendo de Tokio, ¿no? Yo preparada, lista, acomodando todo, yo me estaba quedando en un Airbnb en Kioto, por supuesto los gastos los estaba cubriendo mi familia, porque son gastos pues de emergencia, pero sabes, tampoco es que, sí, súper fácil, no. Eh,
son gastos al final que es por emergencia, ¿no? O sea, como que eso era lo que yo trataba de entender y explicarle a la aerolínea, porque a todas estas mi carnet de residencia o mi DNI se venció, ¿no? Y al vencerse, Japón me dio fue como una visa de visitante temporal, que es como una visa de turista donde no puedes trabajar. No puedes trabajar, ni estudiar, ni hacer tu vida normal porque estás aquí como turista, ¿no? Y ya incluso esa visa se me vencía pronto, o se me va a vencer pronto. Entonces yo dije, bueno, mi chance de salir es el 22 de julio, ya mis tíos, mis tías, mis primos, todos estaban preparados para recibirme. Yo llamé 2 días antes a la aerolínea para confirmar que si yo podía montarme en ese avión, que si ese avión iba a salir, porque yo no tengo, miren, yo no tengo otra nacionalidad, otro pasaporte. Yo el único pasaporte que tengo es el pasaporte venezolano, lo único que tengo es la cédula de Venezuela, mi licencia es de Venezuela, yo no tengo ninguna otra nacionalidad ni nada por el estilo. Entonces, claro, estaba un poco preocupada con ese tema, pero de todas formas mis tíos me habían hecho una carta de invitación y por supuesto yo iba a ir con mis papeles de que voy a estudiar en Italia y por lo tanto no me voy a quedar en España ilegalmente ni nada por el estilo, sino es un tema de, mira, de verdad estoy en una situación donde extraño a mi familia, me estoy quedando sin dinero, no tengo DNI en Japón, no tengo ningún tipo de carnet de residencia. Para estar aquí ni hacer ninguna actividad aquí. Todos los gastos me los estoy cubriendo yo y lo único que quiero es empezar a moverme hacia mi destino final, que pues va a ser Italia. Nada, me dijeron, yo llamé, confirmé, me dijeron que sí, que no, que buenísimo, que yo me podía montar, que no había problema, que no sé qué. Ok, llega el 21 de julio. Me monto en el avión de Kioto a Japón, que por supuesto todo esto es un riesgo, ¿no? Porque con todo lo del coronavirus, pues montarse en un avión tampoco es que es lo más sencillo del mundo. O sea, es un riesgo, pero que yo estaba dispuesta a tomar. Me monté en el avión Kioto-Tokio, llegué al aeropuerto de Tokio con 2 maletas más grandes que yo. Y un morral. Tengo como 2 maletas de 23 kilos cada una y un morral de 8 kilos que, bueno, yo soy una persona pequeña, tendré fuerza, pero quizás es como complicado, ¿no? Moverse con todo eso, pero supuestamente yo iba a ir en ese mismo aeropuerto, me iba a montar en otro avión y listo. Bueno, llego, está el aeropuerto muerto, por supuesto. También todo esto lo estoy compartiendo por si ustedes tienen como planes de viajar pronto, no sé, y quieren saber cómo están los aeropuertos. Por lo menos en Tokio, la parte doméstica está normal, pero la parte internacional está medio muerta. De verdad que todo está cerrado, no hay counters activos, los restaurantes cierran temprano, tienen comida limitada. De hecho, el día que llegué ya era de noche, eran como las 7:30 de la noche y ya a las 8 cerraban los 4 restauranticos que había y antes de que cerraran ya se habían quedado sin comida, yo no había comido nada, estaba como... porque tampoco había tienda de conveniencias, nada, pero bueno. Cuando voy a hacer check-in, para montarme en el avión, ya la mayoría de las personas se habían montado, porque eso fue un proceso rápido, porque bueno, por supuesto, sí había muchas personas que se iban a montar en el avión, pero era un solo counter y estaba todo el mundo, o sea, todos los de, inclusive otras aerolíneas ayudando a los de Turkish Airlines para montar a la gente. Llego y nada, la chica ya tiene mi boarding pass impreso, todo buenísimo, y en eso como que veo que se queda viendo la pantalla y me dice, ¿y tu visa? Y yo le digo, no, necesito visa. Yo no necesito visa porque como venezolana yo no necesito visa para entrar a España. O sea, yo ya tengo un permiso de estadía, ¿no? Y ella, un momento. Llaman al manager, llaman al no sé quién. Entonces empiezan todos ahí a hablarme que yo no me puedo montar en el avión, que yo necesito una visa o un DNI de España o ser española para montarme en ese avión. El vuelo era Haneda, Japón, Istambul, Istambul-Madrid, Madrid-Tenerife. Yo les digo, bueno, aquí tengo pues una carta de invitación. Primero que nada, como venezolana yo no necesito una visa, por lo tanto no apliqué para una visa, por lo tanto no te puedo dar una visa. Pero aunque este proceso no es necesario, mis tíos sí me hicieron una carta de invitación con una fecha establecida
comprobada por la policía, por no sé, el Ministerio Interior del Gobierno de España, de que yo voy a estar ahí, que me puedo quedar ahí, ¿sabes? Sin problema, por este plazo, ¿no? Y yo voy a ir, o sea, es como de transición. Venezuela sigue cerrado, pero yo voy a ir a estudiar a Italia, no sé qué. No, que no, que no, que no. No me recibían los papeles, yo mostrándoles, tratando de mostrarles todo, pues, tipo la carta de invitación, tipo mis papeles de que me iba a sacar la visa para mi universidad, mis papeles de que me aceptaron en la universidad, que no, que no, que no, que no, que no, que no me podía montar, que ayer, me dijeron así, ayer les habían mandado un correo a la aerolínea con una lista recomendada de países que tenían permitido entrar, ¿no? Y me muestran la lista y que mira, este correo es de ayer y me muestran una lista con esos, no sé, creo que son 12 países que pueden entrar a España, ¿no? Y Japón está en la lista. Entonces yo les digo, claro, entendemos que esta lista y todo esto es por el tema del COVID, es por el tema de la prevención, ¿no? Y yo he vivido en Japón por 4 años y medio. Yo no he ido a Venezuela hace más de un año. Y realmente si es por tema o sea, del COVID, yo estoy en Japón y yo no le voy a contagiar nada a nadie, ¿sabes? Y yo no necesito una visa. No, no, y eso lo deciden es una vez que esté allá, o sea, déjame montarme en el avión y cuando yo llegue a España, ¿sabes? Yo resuelvo, porque aquí yo tengo todos mis papeles y ellos son, ¿sabes? Los que me dicen que no, que no, que no, que eso no es una lista de países, es una lista de nacionalidades, que yo tengo que ser japonesa, que la gente que está yendo a Estambul o es porque son turcos y bueno, ellos ya necesitaban visa y ellos sí tienen su visa para moverse y no sé qué. Y yo, ya va, pero tú no me puedes decir esto, o sea, yo ya cerré mis cuentas del banco, yo ya no tengo un carnet de residencia aquí en Japón, me queda es el efectivo de mis ahorros y no hay como que conexión, ¿sabes? Para que mi familia como que me pueda mandar dinero. De verdad que esto no es que me voy a ir de turismo a tomar foticos, es que de verdad es una necesidad, o sea, me tengo que mover y ya yo tengo aquí todo como que la historia de, de evidencia de que no es que tengo planes de qué, de quedarme ilegal en algún sitio. Que no, que no, que no, que no, que no. Me tiraron las maletas, me devolvieron las maletas, ni siquiera me ayudaron a montarlas otra vez. Después de que me habían hecho desocupar la mitad de una de esas porque para distribuir el peso, no sé qué. Me dejaron ahí hablando sola. Yo me puse a llorar, tipo, de los nervios, del estrés, del pánico, del todo. Porque creo que después de estos 4 años y medio que he estado en Japón, es la primera vez que me siento sola, sola. Me sentí como sí, como humillada en parte, que no entendía, tipo molesta, no solo porque los planes no habían salido como eran, sino por la razón por la que no salieron. Y por eso les dije que es un poco la historia del inmigrante, porque al final es como, qué fuerte que esto es porque soy venezolana y porque mi pasaporte es de Venezuela y porque pues por mala suerte Venezuela no sale en la lista, aunque nosotros no tengamos el número de casos, porque claro, yo luego, después de que traté de acomodar todo, me puse a ver que bueno, que esta noticia sí había salido antes del día de ayer, o sea que cuando yo llamé a confirmarle si me podía montar en el avión, la aerolínea me pudo haber dicho que no, y me ahorraba todo, o sea, me ahorraba cerrar la cuenta del banco, me ahorraba las lágrimas, el pánico, el resolver, el mudarme de una ciudad a otra vez, porque ya yo me había saltado de Kioto a Osaka y ahorita estaba en Tokio, que yo nunca he vivido aquí, o sea, yo he venido de turismo, pero nunca había estado aquí y pues no tengo como conexiones, o al menos en ese momento no sentía que tenía nada y que estaba sola y desolada. Y cuando revisé la lista de las recomendaciones de las personas que pueden entrar a España, me di cuenta de que sí, o sea, de que la lista estaba hecha de recomendando los países, estudiando el caso de número de contagios que ha habido en ese país. Y es como, ajá, Venezuela ni siquiera se acerca, o sea, independientemente, Venezuela o sea, debería estar en esta lista. Si tú me estás diciendo que tú estás haciendo esta lista, dependiendo de los casos del COVID, porque el número de casos en Venezuela igualito es muy, 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 muy bajo, ¿entiendes? Entonces sí, me sentí como, wow, qué ganas que esto no, de verdad que no tiene nada que ver con el COVID, sino que es todo lo de la política y la diplomacia y sí, pues, que si eres de un país del tercer mundo, chao, olvídate, que, ¿sabes? Como que tienes que ser sino
jugar aquí en las grandes ligas o no juegas. Y me pegó muchísimo, porque fue como yo, al estudiar relaciones internacionales, pues por supuesto que nosotros siempre estudiamos todos los problemas de que si inmigración internacional, los casos de las personas que trabajan indocumentadas en Estados Unidos, todos los casos de los refugiados, y bueno, viene más o menos de la misma naturaleza, o sea, se puede discutir. Entonces yo, claro, reconozco mi privilegio de que al final, ok, por lo menos me dejaron o me rebotaron y me quedé, o sea, en Japón, tipo en Tokio, ¿qué más se le puede pedir a esta vida? No es que estoy en un borde, no es que estoy en un campamento, o sea, yo reconozco mi privilegio y de que de verdad sí estoy bien, en el sentido de que estoy sana y puedo resolver, pero también siento que hay muchas personas como yo, pues, así como hay muchas personas que tienen sus casos particulares y que están, digamos, mucho peor o mucho más vulnerables para el abuso de sus derechos por un pedazo de papel, pues también hay muchas personas que quizás como yo han tenido las oportunidades de estudiar afuera, de trabajar afuera, que han hecho todo absolutamente como te piden que lo hagas, que todo sea legal, que tengas que decir dónde estás, que cierres la cuenta del banco antes de irte del país. Yo lo he cumplido todo y aún así, ¿sabes? Que al final nada importa, o sea, que al final eso fue lo que sentí, como de verdad que por eso es que la gente termina pensando es en uno mismo. Porque claro, ajá, yo cumplo con todo lo que he podido, yo he dado lo mejor de mí, eh, he hecho muchísimas cosas en Japón que también he recibido pues méritos del mismo país, de, no sé, las becas, mi video que hice sobre lo de Fukumusume. Pero sabes que aún así, a la hora de la chiquita, como decimos en Venezuela, que eso no importe. Y que todo sea como de donde eres y que al final eso, pues es como nadie escoge dónde nació. Y cuando te ponen como muros u obstáculos por algo que no tienen nada que ver contigo, como en el sentido de eso, de lo que has estado haciendo con tu vida o de lo bien que te has logrado adaptar en un sitio, tus estudios, tu trabajo. No, es como, es tu sangre o es tu nacionalidad y listo, te fregaste. Y nada, eso, wow, me pegó muchísimo porque fue como de verdad, esto no me puede estar pasando en este momento. Porque como todo el mundo, pues obviamente yo también tengo un corazón y tengo sentimientos y repito, yo sé que hay gente que de verdad la está pasando aún peor y eso lo entiendo. Pero sí, o sea, es un poco un llamado de que esto está pasando y de que todo el mundo sufre dentro de su propia vida y dentro de su propio contexto por sus propias razones. Entonces, nuevamente, no es que estoy diciendo, no es que me estoy comparando con gente que, sí, con las personas refugiadas que están en un campo de concentración. No, obviamente no estoy en esa situación. Pero sí con muchos quizás estudiantes, no sé, internacionales o personas que hemos emigrado, ¿sabes? Tratando de buscar mejores oportunidades y que te las cierren porque sí. Y es fuerte porque obviamente no quiero como tener ningún tipo de rencor. No lo tengo, pero no es que quiero como que esta ira o estos sentimientos vayan hacia mis ancestros y decir por qué no puedo ser como, no sé, la mitad de mis amigos que tiene dos pasaportes, ¿entiendes? Que sus abuelos eran europeos y que entonces no importa que sean venezolanos, siempre pueden entrar a la Unión Europea porque tienen un papel que dice que ellos son de ahí, aunque nunca hayan vivido ahí, ¿sabes? Es como, sí me siento un, un poco como, wow, quizás sí me hubiese gustado tener esa libertad de movimiento, esa libertad de migración, sobre todo en estos momentos de pandemia y de COVID, que lo único que quería era estar con mi familia y sentirme segura como cualquier otro ser humano, pero que por falta de eso no. Eso, todo esto pasando por mi mente, obviamente yo volviéndome loca. Ya yo no tenía tampoco data en el teléfono, entonces era como, ay, ¿qué hago? ¿Dónde me quedo? ¿A quién llamo? ¿A quién contacto? Recuerdo que llamé a mi hermana primero, luego llamé a una de mis amigas que vive en una ciudad cerca de Tokio, pero que no es Tokio.
Y nada, o sea, el problema también era la hora, ya para cuando, porque yo me quedé ahí en el counter hasta que cerraron el gate a las 23, o sea, no, el vuelo salía a las 22:50, o sea, que solo debieron haber cerrado como a las 9:30, como a las 21:30, no sé por qué estoy hablando en horario militar, pero bueno. Nada. Y luego me quedé así sentada con el poco de maletas como, ajá, ¿ahora qué hago? O sea, cerebro, piensa, porque me pude haber quedado ahí en el bench del aeropuerto y decir, estoy en pánico, estoy en pálida, no sé qué hacer. Pero nada, mientras estaba en la crisis yo solo pensaba en necesito un sitio donde quedarme, necesito sacarme estas maletas que llevo cargando todo el día y que no puedo y necesito pensar y ver cuál va a ser mi próximo paso. Después de llamar eso a mi familia, a mi amiga, como que llorando en crisis, dije, bueno, mira, aquí hay un aeropuerto, hay un hotel dentro del aeropuerto, por supuesto, mega cara una noche, pero ¿qué iba a hacer? Ay, no, y además yo también no tenía efectivo. No tenía efectivo porque yo había cambiado todos mis yenes a euros. Entonces, y todo cerrado. Entonces era así como, ahora cómo cambio esto porque no tengo cómo pagar y ese hotel por la hora pues tampoco podía hacerlo online porque yo no tengo una tarjeta de crédito internacional porque al vivir 4 años y medio en Japón pues yo nunca a mí abrí una cuenta del banco digamos en Estados Unidos o en Italia, o sea, no. Entonces bueno, eso fue todo un drama. Al final logré quedarme en el aeropuerto una noche y al día siguiente fui a todas las embajadas, que es lo bueno de Tokio, que aquí está todo. Fui a la embajada de España, fui a la embajada de Italia y fui a la embajada de Venezuela. En la embajada de España me dijeron que no podían hacer nada por mí porque pues yo no era española, que realmente, porque yo les pregunté, ok, pero me puedes decir la razón por la que yo no me pude montar. O sea, hay como que una ley, hay como que yo vi lo de la noticia, el del counter me seguía repitiendo que yo necesito una visa y según lo que leí, uno puede como aplicar para hacer un caso especial y que te dejen entrar a España. Quiero aplicar para eso. ¿Cómo aplico para hacer ese caso especial y poder entrar a España? Aquí traje todos mis papeles para aplicar para esta situación. Y me dicen, el problema es que no puedes porque tú como venezolana no necesitas visa y para aplicar como casos especiales es con visa. O sea, es como, habría que sacarte una visa, pero técnicamente no podemos porque tu pasaporte ya no necesita visa. Y yo le digo, ajá, y eso fue como lo que pasó. Y me dijeron, no, o sea, realmente eso fue que la aerolínea no te quiso dejar montar porque al final ellos no son quien deciden si tú entras o no. Así como nosotros en la embajada tampoco te podemos decir si tú puedes entrar. Eso lo deciden en el interior, una vez que llegas a España. Lo más probable es que no quisieron tomar el riesgo porque si no te dejaban entrar, ¿cómo iban a responder ellos? Y yo así como, wow, o sea, claro, tomas el riesgo, o sea, no la embajada, la aerolínea, Turkish Airlines, tomas el riesgo de tomar mi dinero, de jugar con esa plata, de cancelarme todo el tiempo los vuelos, de nunca decirme absolutamente nada de esta información, de para no decir que yo llamé 2 días antes de confirmar, me dijiste que este email con esta lista de países te llegó ayer, cuando en verdad esa lista estaba afuera desde el 9 de julio o algo así. Me sentí horrible. Me sentí horrible, horrible, horrible. También le mostré los papeles ahí en la embajada de España y me dijeron, ah, bueno, tú vas a ir a estudiar a Italia. Y yo les digo, sí. Porque claro, mi tío también los llamó y todo el tema, la carta de invitación, de no sé qué. Porque te dicen una cosa a la hora de montarte en el avión, pero te dicen otra cosa desde adentro. Tipo, desde donde están mis tíos, cuando hablaron ahí en la comisaría. Que no, que por qué no me habían dejado montar, que si yo tenía esa carta que no había problema. Pero entonces estoy en la embajada y me dicen, bueno, los que decían son la inmigración, pero no, porque Turkish no te dejó montar, ¿cuál era el problema? Entonces, claro, uno dice, ¿será que me estoy volviendo loco? ¿Qué hice mal? En fin, continuemos. Por eso es que yo aquí tengo el té, esta historia va para largo, de verdad que... En fin. Continuamos. Me dicen que sí, que no, que es por el COVID, que es la pandemia, todo el mundo está confundido, pero que no pueden hacer nada por mí a menos que yo tenga mi visa de estudiante de Italia. Si yo sacaba mi visa de estudiante de Italia, ellos sí podían hacer algo por mí y ayudarme porque ya con una visa de estudiante de un país dentro de la Unión Europea,
ya eso me da como que la entrada. Ya sí, de verdad, no sé, me podrían dar un papel que dijera aerolínea, déjenla subir, ¿sabes? No, no lo sé. Entonces de ahí me voy a la Embajada de Italia. En la Embajada de Italia, claro, porque el problema es que sin el carnet de residencia yo no puedo aplicar para una visa. Y no solo eso, sino que además para aplicar para una visa de estudiante en Italia tiene que ser, o sea, no pueden ser más de 90 días antes de que empiece el programa. O sea, tiene que ser cerca de la fecha de que el programa vaya a empezar. Y mi programa empieza en enero. Entonces yo podría aplicar desde septiembre. Y nada, eso fue lo que me explicaron en la Embajada de Italia. Pero me atendieron súper bien, me dijeron que me podían ayudar. Porque claro, yo les expliqué mi problema. Mira, la verdad es que yo no tengo DNI por todo este tema de que cuando iba a extenderlo en Japón me dijeron, no, tú ya no, chao, toma esta visa de turista, con la cual no puedo abrir una cuenta en el banco, que por eso también estaba tan nerviosa y tan en crisis, porque ya la había cerrado. Pero bueno, me dijeron que me iban a ayudar, que nos manteníamos en contacto, que quizás incluso sin el carnet de residencia me podían ayudar, con tal de que trajera todos los demás papeles. Eso me dio más calma. Luego fui a la Embajada de Venezuela y la chica, la cónsul, es lo máximo, es un amor. A la Embajada de Venezuela yo fue a llorar y a desahogarme. O sea, los digo así, porque la verdad, desde Japón, vuelos humanitarios, eso no existe. Y tampoco es que somos como las suficientes personas que estamos aquí. Fui más como a pedir una ayuda, como a sentirme en casa, porque como les repito, es ese sentimiento de que estás solo y de que estás vulnerable y de que no le importas a nadie, porque sí, o sea, tu pasaporte no vale nada y X. Nadie puede hacer nada por ti. Que tú no tengas carnet de residencia en Japón es tu problema. Tu embajada cuando eres de Venezuela, ¿qué puede hacer? Nada, o sea, no, nada. Pero bueno, la cónsul de verdad que estuvo ahí para consolarme mientras yo lloraba. Me dio unos chocolates. Nos mantuvimos en contacto. Porque claro, ella también estaba preocupada por todo mi tema de mi financiamiento mientras tenga que esperar. Pero bueno, luego llegué a mi casa. Estoy en otro Airbnb. Temporalmente estoy viendo la vida de nómada. Todavía tengo que ver a qué otro sitio me voy a mover que quizás sea un poco más económico, pero esto fue como por emergencia que lo conseguí. Y las buenas noticias dentro de toda esta historia es que conseguí con inmigración aquí en Tokio que me dieran otro carnet de residencia. Esto es algo que descubrí por internet buscando. Es una oportunidad que le están dando a las personas como yo, personas que nos graduamos de una universidad en Japón este año, cuya visa está a punto de expirar. Visa, o sea, personas que tenían el carnet de residencia con estatus de estudiante, que nos dieron una visa de turismo. Esas personas son las que podemos aplicar ahorita para un carnet de residencia. Eso me trajo muchísima calma, aparte de, por supuesto, hablar con todas las personas, con todos mis amigos, mi familia. Fue como demasiado que me dio esperanza, que me dio fuerza otra vez, que me hizo sentir, sí, mira, no, quizás estás físicamente sola y lejos de todo el mundo, pero no, o sea, estás sana y salva. Supongo que Japón no está listo para dejarme ir, que me quedaré aquí hasta que tenga mi carnet de residencia, y una vez que tenga el carnet de residencia, hasta que pueda comenzar a aplicar por mi visa de estudiante italiana en septiembre. Entonces me voy a quedar en Tokio hasta septiembre. Voy a trabajar en mantener la calma, estar feliz, estar tranquila, subir más proyectos. Quizás esto lo veo más como una oportunidad, ¿no? Porque al final quizás pudiera estar aquí tipo, ay, ¿por qué? Qué mala suerte, qué horrible mi vida, todo lo que me está pasando. O quizás verlo como, mira, ni es bueno ni es malo. Lo que pasó, pasó. Y es lo que es, no hay nada que pueda hacer al respecto, no puedo cambiar mis decisiones tomadas en el pasado, ni tampoco puedo decir, este es mi camino y este es mi destino, todo esto estaba planeado. Yo prefiero vivir en el día a día, en el presente, esto es lo que me tocó. Hay dos caminos que puedo tomar, el de la negatividad, el de rendirme, desesperarme, o un camino más optimista, que no va a ser menos duro, por supuesto,
pero verlo como, mira, es una oportunidad, estoy en una ciudad increíble. Si alguna vez, que es parte de mi sueño, vuelvo a Japón a trabajar, esta es la ciudad para hacerlo. Hay muchas cosas por descubrir, puedo hacerles más contenido para ustedes, dentro, por supuesto, de todas las medidas de seguridad posible, porque claro, tampoco es que estoy aquí de vacaciones y en situación normal. En Tokio, ahorita en Japón, es donde hay más casos de coronavirus y tampoco es que puedo estar ahí por ahí haciéndoles muchísimo contenido, así sin máscara y como loca en la calle. Pero dentro de lo que puedo hacer, seguir compartiendo con ustedes información, donde no haya tanta gente, pues grabar. Sí, o sea, tratar de cuidarme. Lo bueno es que estoy viviendo sola y si por casualidad de la vida, en una de estas que salga con la máscara, si sea al supermercado me contagio, no voy a contagiar a nadie en mi casa y tampoco es que salgo mucho ni todos los días, pero dentro de lo que pueda, de esas medidas, sí quiero mostrarles un poco de Tokio, ya que yo también lo estoy descubriendo. Y bueno, espero que hayan disfrutado de alguna manera de esta historia o que les haya resonado, que les haya hecho quizás reflexionar un poco. Si alguna vez se han sentido que han tenido una muralla delante de ustedes por algo que no tiene nada que ver, digamos, con lo que ustedes sienten que son, sino con un papel o una etiqueta que les ponen o con tu nacionalidad, compartan su historia conmigo. De verdad que siempre hay alguien que los puede escuchar y todos los sentimientos son válidos. Como les repito, que hayan personas que estén en una situación peor que tú no quiere decir que es tu situación haya que dejarla a un lado o verla así por encima. No, pienso que todos tenemos nuestros problemas, hay que ayudarnos todos. Por supuesto que, como siempre va a haber gente que está en una peor situación, siempre es bueno trabajar por los demás, por una sociedad mejor, darnos una mano dentro de lo que podemos. Pero si tú en tu situación te sientes que no estás bien, tienes tu derecho de sentirte así, tienes el derecho a compartirlo y ser escuchado. Pero sí, si tienen pensado tomar un vuelo comercial en estos momentos, asegúrense de tener los pasaportes indicados, de confirmar, no sé, siempre con la embajada, quizás dentro de lo posible acercarse a las oficinas de las aerolíneas en persona, que no sea nada más online o con un operador. Y bueno, si te pasa lo mismo que a mí, ir a reclamar. Cualquier duda, cualquier comentario que tengan sobre esta historia, sobre Japón, sobre qué va a hacer con mi vida, si quieren me escriben aquí abajo en los comentarios o me pueden mandar a través de mis redes sociales, que muchos de ustedes siempre me escriben y me mandan preguntitas. Yo les respondo con mucho gusto. Nos vemos en el próximo video. Adiós.